Esta materia se refiere básicamente a la transmisión de sistemas de modulación. En los sistemas de modulación siempre van a haber antenas. Entonces vamos a hablar un poco sobre las antenas, de manera que les quede claro a ustedes cómo una señal cuando sale por una antena transmite correctamente. Entonces Vamos a empezar con conceptos de antenas, ondas electromagnéticas, bandas de frecuencia, finalidad de antenas y antenas parabólicas. Y vamos a empezar con el concepto de antenas. Concepto de antena. Una antena es un dispositivo formado por un conjunto de conductores que unido a un generador permite la emisión de ondas de radio de frecuencia o que conectado a una impedancia sirve para captar las ondas emitidas por una fuente lejana. Una antena nunca se sabe si está transmitiendo o está emitiendo. Lo cierto es que si hay un conjunto de conductores que están unidos a un generador, ella transmite. Pero si está unido a una impedancia, entonces ella recibe. Lo cierto es que una antena emite o recibe señales radioeléctricas. Los tipos de antenas. Los tipos de antenas son unidireccionales, direccionales. En los unidireccionales hay dipolos, monopolo, colineal, guía de onda granulada, y en las direccionales hay sectoriales, patch, bocina, Yagi, bicuat y el plato que es la parabólica. Realmente todas se utilizan, excepto la Yagi, pero la Yagi fue hace años muy exitosa con los televisores, los cuales usaban antenas Yagi, que son antenas que tenían cierta longitud, tenían una serie de varillas que tenían una serie de longitudes que dependían de la frecuencia, se cortaban a la longitud de onda de la frecuencia. Pero con el paso de los años, realmente la antena Yagi está en desuso. Pero se ven todavía por ahí algunas antenas Yagi. Entonces, vamos a hablar un poco sobre estas antenas. Las antenas deben tener alta ganancia, baja temperatura de ruido, buena directividad, buena característica de bandas laterales y ancho de banda adecuado. Vamos a ver las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son dos señales en las cuales hay un campo magnético y hay un campo eléctrico. En esta figura se transmite un campo eléctrico que es de color amarillo y un campo magnético que es de color azul, y la relación es lambda igual a C sobre F. La longitud de onda es igual a la velocidad de la luz sobre la frecuencia. Están separadas 90 grados y es únicamente la frecuencia, la fórmula que lo une, lambda igual a C sobre F. Entonces, estas señales, cuando se transmiten, están separadas 90 grados. La radiación electromagnética puede manifestarse de diversas maneras, como calor radiado, luz visible, radiofrecuencia, rayos X o rayos X gamma. A diferencia de otros tipos de ondas, como el sonido, que necesitan un medio material para propagarse, la radiación electromagnética se puede propagar en el vacío. Esta es una característica muy importante de las ondas electromagnéticas. La frecuencia de resonancia, la longitud de onda es la distancia que separa dos puntos iguales en un periodo. La longitud de onda en metros es igual a 300.000 en kilómetros por segundo sobre la frecuencia en kilohercios. Se llama frecuencia de resonancia de una antena a la señal radioeléctrica que mejor capta la antena. Entonces, la longitud de onda es la velocidad de la luz entre la frecuencia. Aquí tiene el espectro radioeléctrico, no el espectro radiomagnético, que solamente están mostrados
las bandas del espectro radioeléctrico, que son las que no hacen ningún daño a los seres humanos. Tenemos BLF, LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF, EHF. Frecuencia muy baja, frecuencia media, frecuencias altas, frecuencias muy bajas, frecuencia ultra baja, frecuencia super baja, frecuencia extremadamente, perdón, frecuencia, frecuencia muy baja, frecuencias ultra altas, frecuencia super alta y frecuencia extremadamente alta. Disculpen, eran frecuencias altas. Y tienen cada una las bandas que, que muestran cada una de ellas, que tienen cada una de ellas. Aquí lo vemos más fácil. Very low frequency, muy baja frecuencia, low frequency, baja frecuencia, MF, frecuencia media, HF, alta frecuencia, VHF, muy alta frecuencia, UHF, ultra alta frecuencia, SHF, super alta frecuencia, y HF, extremadamente alta frecuencia. Están para qué se usa cada una, el uso de cada una de ellas. Por ejemplo, BLAF es radio de gran alcance, LF, radio de navegación, MF, radio de onda media, ¿no? Y por ejemplo, VHF y UHF se usa para radio. Pueden ver aquí. Entonces, aquí tenemos el espectro radioeléctrico que no tiene nada que ver con las frecuencias que afectan al ser humano. Y lo pueden ver aquí. Aquí tienen la frecuencia del espectro radioeléctrico y aquí tienen las frecuencias que afectan al ser humano. Entonces, todas constituyen el espectro electromagnético. Aquí se encuentran las frecuencias satelitales LSCX, son frecuencias altas, pero no afectan a los seres humanos. Están consideradas como en el rango de frecuencias que van entre 1 giga y 300 GHz, o sea, longitud de onda entre 30 centímetros y 1 milímetro, que tienen la capacidad de atravesar la ionosfera terrestre, permitiendo la comunicación satelital. Entonces, aquí tenemos todo el espectro electromagnético y dentro del espectro electromagnético están el espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico aproximadamente va a un giga, un poco más allá de 1 giga. Aquí tienen una figura muy interesante en la cual se pueden ver una serie de señales. Aquí está un emisor receptor, el cual trabaja con VHF, UHF, porque es el espacio aéreo. Como pueden ver aquí, esta es la tierra firme, este círculo es la tierra firme, este círculo es las zonas aguas terrestres, estas son las aguas internacionales, y aquí tenemos diferentes espectros radioeléctricos. Por ejemplo, las aguas internacionales con los satélites usan SHF, y con la tierra firme usan HF. Las aguas territoriales usan VHF, la tierra firme internamente usa UHF, SHF, los vehículos móviles VHF, UHF, los emisores receptores utilizan VHF, UHF para comunicarse con el espacio aéreo, y así sucesivamente podemos analizar cada uno de las frecuencias que están en el espectro radioeléctrico. Veamos las bandas de frecuencia. Las bandas de frecuencia tienen un ancho de banda determinado. Mientras más grande sea el ancho de banda, por ejemplo aquí tiene 40 kHz, tiene 28 emisoras. Mientras más grande sea el ancho de banda, mientras más grande sea el ancho de banda, más emisoras puede recibir el radio. ¿Okay?
radio pequeño y puede tener muchas bandas, muchas emisoras si las bandas de frecuencia son de una gran cantidad. Mientras más baja sea el ancho de banda, menos emisoras va a recibir. Tenemos la finalidad de las antenas. Fíjense la finalidad de la antena. Aquí tenemos un emisor y un receptor. Estamos transmitiendo una corriente eléctrica porque aquí hay una tensión. Cuando yo aplico una tensión aquí, se genera una corriente en estos conductores, ¿no? Porque hay una corriente eléctrica en los conductores. Si cortamos el par de conductores y lo doblamos, constituimos una antena cuyo fin es la propagación de las ondas electromagnéticas o las ondas radioeléctricas. Si yo corto aquí, genero una antena y esta antena, si el receptor está a una cierta distancia o distancia cerca, la antena emisora va a radiar y va a recibir la señal de la antena receptora. Esto es una antena. Esta es una antena y se generan ondas radioeléctricas en el aire. Esto es la característica principal de una antena. Ondas procedentes de una antena emisora se expanden en todas direcciones según el frente de propagación en forma de esfera. Esta propagación puede ir en ondas terrestres, propagación sobre la superficie de la Tierra, ondas espaciales, propagación hacia las capas altas de la atmósfera. Entonces, las ondas procedentes de una antena emisora se expanden en todas direcciones y dependiendo si la antena receptora está cerca, pues puede ser captada porque la antena tiene una impedancia que lo permite. Al circular corriente variable en el tiempo por una antena, se origina una onda electromagnética que se expande por el espacio en diversas direcciones. La onda tiene dos campos, un campo magnético y otro eléctrico, variable en el tiempo. Un campo magnético, un campo eléctrico, un campo magnético, un campo eléctrico, un campo magnético, un campo eléctrico. Entonces, eso varía sobre el área y usted puede obtener lo siguiente. En dos extremos un dipolo se forma una tensión y una corriente alterna. Entonces, el símbolo de la corriente eléctrica y este es el símbolo de la corriente, este es el símbolo de la corriente eléctrica, este es el campo eléctrico, ¿no? Uno perpendicular, uno perpendicular y uno en forma ondular. La corriente genera un campo magnético y la tensión eléctrica un campo eléctrico. Entonces, de esta manera nosotros generamos un campo magnético y un campo eléctrico. Nosotros tenemos un cuadripolo y le colocamos aquí una tensión. Este cuadripolo no tiene nada de este lado, pero si yo emito una tensión, se genera una corriente, indudablemente que esta corriente va a generar una señal aquí y una señal aquí. Entonces las antenas transforman ondas propagadas vía los conductores de ondas propagadas en el espacio. Entonces, este cuadripolo, como no tiene un cierre de señal aquí, va a generar una antena, porque el principio de una antena está siempre basado en un dipolo que se representa abriendo las puntas de un cable coaxial. Aquí tenemos un transmisor que envía una onda de alta frecuencia en un cable coaxial. El cable coaxial está cerrado. Un campo eléctrico pulsante es creado entre los conductores del cable coaxial, el cual no consigue librarse el cable coaxial. Este cuadripolo aquí está emitiendo una tensión, está emitiendo una señal sobre el cable coaxial. Aquí no puede escaparse porque el par de conductores porque sencillamente está cerrado. Si yo abro el campo eléctrico, entonces la línea de campo aumenta y son ortogonales a los alambres. Aquí hay una falla de escritura, aquí deberían de
debería decir conductores y no alambres, porque un alambre es, por ejemplo, los alambres que se utilizan para en en los, en los sitios donde y lavan ropa, que se colocan en alambres, pero los alambres no conducen, entonces aquí hay que cambiar, son ortogonales y alambres por conductores. Entonces, yo tengo un transmisor en un campo eléctrico en conductores y si yo los abro, aumentan las señales, las líneas del campo aumentan porque son ortogonales. Entonces, los extremos del cable se doblan en ángulo recto, como se muestra aquí. Las líneas de campo alcanzarán ahora una longitud que permite que la onda se libre del cable y el equipamiento irradie una onda electromagnética, donde la longitud de los dos puntos doblados corresponden al lambda medio. Usted puede ver aquí que el par de circuitos abiertos tienen una señal de lambda medio. Que hay un campo eléctrico y también hay un campo magnético, entonces genera una señal de lambda medio. Aquí viene una señal con un circuito eléctrico, pero cuando llega aquí se abre y se abre el lambda medio. Y si usted tiene aquí un receptor muy cerca, la puede recuperar la señal. Vamos a ver esta figura. Cuando se transmite una señal por el aire, aquí tengo una señal que tiene lambda, fíjate, esta señal transmite aquí y transmite aquí y transmite lambda. Pero aquí es lambda medio. Si tú sumas lambda más lambda medio, tienes 3 lambda medio. Entonces tú tienes aquí un vientre y otro vientre. Las ondas superiores o inferiores, o las positivas o las negativas, se llaman vientres, porque es el máximo valor. Y la onda es cero, se llaman nodos. Un nodo, un nodo, un nodo, un nodo. En el sitio donde son cero, se llaman nodos. En donde tienen cierto valor, tienen un vientre. Aquí hay 3 vientres, un vientre, un vientre, un vientre. Aquí hay un nodo, aquí hay un nodo, aquí hay un nodo y aquí hay un nodo. Hay 4 nodos donde el valor es cero y hay 3 vientres donde hay cierto valor. En una antena se asemeja a una serie R de resistencia E, de resistencia R, de inductancia L. ¿Por qué se asemeja a un circuito serie de resistencia R y inductancia L? Porque en estos circuitos la intensidad de corriente se retrasa respecto a la tensión. Fíjense, aquí está la tensión y aquí está la corriente. Entonces, cuando la tensión es máxima, la corriente tiene un cierto valor. Entonces, hay que tomar en cuenta esto, que en una antena, la tensión siempre es superior a la corriente, o la corriente es inferior a la tensión. Veamos esto. Esta cota de 2 vientres, uno que está aquí y otro que está aquí. Y tiene 3 nodos, un nodo aquí, un nodo aquí, un nodo aquí. Esta tiene un vientre y tiene 2 nodos. Esta tiene un vientre y tiene un nodo. La sucesión de las varillas son P, P'. Aquí falta P'. Entonces hay que considerar los nodos y los vientres en una antena. En las emisiones radioeléctricas se tienen 2 ondas, una correspondiente a la intensidad de la corriente
y otra de tensión que forma el vientre, que hace que el vientre de una coincida con el nodo de la otra. Aquí el vientre coincide con el nodo de la otra. Aquí tiene la onda de tensión y aquí la onda de intensidad. Vean esta distribución de las ondas. Esto es muy interesante. Aquí hay una onda fundamental de longitud de onda lambda de frecuencia F. La tercera armónica es de lambda medio. Muy interesante porque, fíjense, aquí tiene una señal lambda, longitud de onda lambda. Aquí tiene lambda medio la segunda armónica. Aquí tiene lambda 3 porque es la tercera armónica. Lo pueden ver aquí. Esta es la fundamental, pero en la misma longitud de onda tiene la tercera armónica y la quinta armónica. En las antenas, además de la vibración fundamental, hay una serie de frecuencias armónicas de la frecuencia fundamental, las cuales son múltiples enteros de la frecuencia fundamental. Es muy importante que tengan claro esto, que las frecuencias armónicas son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Después, usted dice, una señal, una señal cuando se transmite realmente tiene una serie de frecuencias. Entonces, hay una frecuencia armónica y una frecuencia fundamental. Las armónicas son múltiplos de la fundamental. Es muy importante que tengan esto claro. Para calcular la longitud de onda, la longitud de una antena, se toma como referencia la longitud del semiperíodo, mitad del periodo de la señal que se ha de captar. Por esta razón se llaman antenas de media onda. En estas antenas, los nodos de intensidad se hallan en los extremos y los de tensión en el centro. Puede verlo aquí. En la antena, los nodos de intensidad los nodos de intensidad se hallan en los extremos y los de tensión en el centro. Fíjate, en una antena solo interesan la frecuencia fundamental y los armónicos impares. Fíjense, en la figura A se observa en los extremos de la antena hay un voltaje positivo. Aquí hay un voltaje positivo y aquí hay un voltaje negativo. Pero como son diferentes, esta vez es diferente a esta vez, porque este es menos B, hay corriente. En la figura B se obtienen dos vientres de la tensión del mismo signo. Aquí hay un vientre y aquí hay un vientre, pero como este vientre tiene la misma tensión que esta, la corriente es cero. Veamos esta. En la figura C se obtienen potenciales en los extremos opuestos. Aquí tengo más B y aquí tengo menos B. Por tanto, hay una corriente. Entonces, es la manera de ver cuando hay tensión, en dónde se debe picar una antena para que se obtenga tensión. El punto de conexión de la antena con el receptor se toma por general coincidiendo con un vientre de intensidad. Aquí viene el vientre de intensidad y aquí se toma el punto de conexión de la antena. Probablemente quedas aquí porque este es lambda cuarta. En el caso del lambda medio se toma aquí. Porque lambda medio es la longitud de onda total de la antena, pero cuando usted va a poner en el receptor tiene que quitarle un pedacito a esa longitud de onda porque si no, no va a funcionar. Entonces hay una diferencia entre la longitud de onda y la longitud de onda del receptor. Ese que usted lo ve aquí, la longitud de la antena está determinada por la longitud de onda, siendo esta longitud lambda medio lambda cuarto.
Estas longitudes se denominan longitud eléctrica y no coincide con la longitud física, debido a los puntos aislantes de la sujeción, los cuales no son perfectos. La longitud real se reduce algo con respecto a la longitud eléctrica, aproximadamente 5%. De ahí que las antenas no tengan exactamente la longitud que deben tener según su frecuencia de resonancia. Aquí tenemos la longitud física, lambda medio, y aquí tenemos la longitud real de la antena, que le quitan el 5% aproximadamente para que pueda funcionar. Hemos terminado la parte de las antenas. Ahora vamos a ver las antenas parabólicas. La antena parabólica es una antena muy particular. Se basa en lo que hemos estudiado hasta ahora. Sin embargo, alguien se dio cuenta de lo que voy a explicar ahora y voy a explicarlo en este momento. La antena parabólica tiene un mástil. Por supuesto, se puede poner en una torre, en un cierto sitio, en una torre, ¿no? Para alcanzar una mayor longitud, ¿no? De la colocación de la antena. Pero vamos a suponer que esto es lo que tiene una antena. Tiene un máster, tiene un soporte del plato, tiene un soporte del alimentador, que es este, y este que está aquí. Tiene un soporte del alimentador que está aquí. Tiene una varilla de sujeción del soporte de la alimentación. Esta que está aquí, esta que está aquí, porque este es el soporte del alimentador y tiene un alimentador. ¿Cómo funciona la antena parabólica? La antena parabólica funciona de la siguiente manera. Si un satélite le envía una señal, la señal llega al plato parabólico, choca contra el plato parabólico y la señal entra por el alimentador. El alimentador hay un cable coaxial que está por el soporte del alimentador, baja por aquí y va a donde está la recepción. Y así funciona la antena parabólica. Si es al revés, que se va a enviar la señal sube por aquí, el cable coaxial, se coloca el coaxial, entra por el cable coaxial, entra por la varilla de sujeción del soporte de la alimentación, sube aquí, y cuando llega aquí, la entrega al alimentador, el alimentador le envía al reflector parabólico, y esta señal choca contra el reflector parabólico y sube hacia el satélite. De esa manera funciona, ya reciba la señal de, reciba la señal de la antena, de, reciba la señal de la antena del satélite o la envíe a la antena del satélite. La parábola es el corte de un cono. Aquí tenemos el corte de un cono con una circunferencia, el corte de un cono con una hélice, el corte de un cono con una parábola y el corte de un cono con una hipérbola. Aquí tenemos el corte de la parábola. Una parábola es el lugar geométrico de los puntos equidistantes de una recta dada llamada directriz y un punto fijo que se denomina foco. Aquí tenemos la directriz, aquí tenemos el foco. ¿Cómo funciona la parábola? Fíjense, esta es la directriz, esta es la señal que recibe el, la parábola. Cuando las señales llegan a la parábola, todas entran al foco, todas entran al foco. El foco tiene un cable coaxial y la lleva
al sitio donde está el equipo que recibe la señal, y la señal se transmite hacia el televisor, se envía hacia a un equipo que tiene que esté recibiendo señales de un satélite, y así sucesivamente. Entonces, todas las señales entran aquí y esto lo transmite al equipo de recepción. Esta es la característica más importante que tiene la parábola, que tiene, porque recibe todas las señales, las recibe en el foco y las transmite a través de un cable coaxial a un equipo de recepción. Si fuese al revés, subiría la señal, las señales se chocan contra la parábola y lo transmiten con la misma característica hacia el satélite o hacia el equipo que se considere. El diámetro de una antena, la antena parabólica, es igual a la longitud de onda sobre pi por la raíz cuadrada de la ganancia sobre nu, siendo nu la eficiencia. Si la longitud de onda, si la frecuencia es muy grande, la longitud de onda es pequeña. Entonces, el diámetro es pequeño. Las frecuencias de los satélites son muy grandes, la longitud de onda es pequeña, entonces la distancia es pequeña. Por eso es que los satélites tienen antenas pequeñas, porque tienen esa característica particular. La señal llega del satélite con una alta frecuencia, choca contra el reflector, es tomada por el alimentador, y el alimentador tiene un cable coaxial, y este cable coaxial lo entrega a la antena, a los equipos de recepción. Este es el diámetro de una antena parabólica. Hemos visto la ganancia de una antena en esta antena. Tenemos una antena isotrópica, una antena teórica, porque su ganancia tiene una ganancia igual a cierta distancia, pero eso obviamente no es cierto, porque la ganancia puede variar, porque esta distancia puede variar, porque esta señal puede cambiar, pero se considera que una antena isotrópica es una antena irreal y se compara con una antena que tenga una cierta variación, una variación hacia cierto lugar. En este caso, hacia la derecha, entonces tiene esta ganancia aquí, esta ganancia aquí. Entonces, cuando usted compara esta antena con esta antena, obtiene la ganancia real de esta antena. Puede ver aquí, esta es la ganancia en dBi de la antena práctica, tiene su ganancia. Esta es la antena isotrópica, tiene su ganancia. Se considera la ganancia en dBi igual a la ganancia en dBd más 2.15. Entonces, dBi igual a 10 logaritmos de 10, igual a 10 dBi igual a 10 logaritmos en base 10 de la fuerza de señal radiada en metros vatios sobre metro cuadrado a una distancia dada a lo largo del polo, sobre la fuerza de la señal radiada en vatios sobre metro cuadrado de una antena isotrópica a una misma distancia. Calcula aquí y le da que la ganancia en dBi igual a la ganancia en dBd más 2.15. La ganancia de una antena se expresa en dBi, ganancia es decir en dB con respecto a la isotrópica. El cociente de la fuerza de la señal de una antena a lo largo de su polo principal y la fuerza de la señal de una antena isotrópica. Entonces, esta es
ganancia es una antena isotrópica a 2 dB, de 2 dBd a 2.15. Indudablemente que en la antena aparecía la ganancia de una antena. La ganancia de una antena parabólica indica la cantidad de señal captada que se concentra en el alimentador. Mientras más grande sea la ganancia, más se perderá señal con respecto a la parte trasera de la antena parabólica, porque si llega la señal, el área es mucho más grande y la señal se va a ir hacia el lado. Pero aunque se pierda, la ganancia de una antena siempre va a ser mayor. La ganancia depende del diámetro del plato, de la exactitud geométrica del reflector y de la frecuencia de operación. Si el diámetro aumenta, la ganancia también, porque se concentra mayor energía en el foco. Y aquí pueden seguir viendo los diferentes conceptos de la ganancia de una antena. La antena debe ser parabólica, de modo que exista uno y solo un foco, y el que se debe colocar en el alimentador. Cualquier desviación de la curva parabólica hará que toda la energía que llegue al reflector no se refleje en el foco, sino en un punto por delante o por detrás de este, con lo cual perderemos energía. Lo propio para las irregularidades mecánicas en la superficie del reflector. Un golpe o abolladura presente en el plato hará que las señales reflejadas no se desvíen correctamente hacia el foco, disminuyendo la energía electromagnética efectiva en el alimentador. Por otra parte, cuanto mayor sea la frecuencia, menor será el diámetro del reflector, así que la señal pasa de 5, así que una señal para 5.8 GHz necesita un reflector de menor diámetro que otra señal de 2.4 GHz. Bueno, y así he terminado la parte de las características de la antena parabólica. Cualquier pregunta que tengan con respecto a este tema, las preguntas son bienvenidas, las pueden hacer eh, en la presentación del tema del próximo capítulo, y con mucho gusto yo se las contestaré. Buenas tardes.